Muy buenas noches, tengan todos una eh, experiencia gratificante hoy, esperemos. Respetable público, la actividad de hoy es parte de una serie de webinars que la CENACYT está organizando en conjunto con las comisiones técnicas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con el propósito de presentar temas de interés para los guatemaltecos en relación con la situación que por la pandemia de COVID-19 estamos viviendo y para la cual pues la ciencia y la tecnología juegan un papel importante para un mejor entendimiento de la situación y el planteamiento también de soluciones a la misma. Mi nombre es Francisco Pérez y estoy complacido de participar en esta actividad en representación de la Comisión Intersectorial de Medio Ambiente del CINCIT. La charla versará sobre la calidad del aire y el impacto que sobre la misma ha tenido la pandemia del COVID-19 y será impartida por el licenciado Pablo Ernesto Oliva Soto, quien se encuentra ya con nosotros. El licenciado Oliva es actualmente decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde ha sido profesor titular desde inicios de los años 2000. El licenciado Oliva es químico graduado de la Universidad de San Carlos, donde también obtuvo una maestría en educación. Es uno de los precursores, podríamos decir, del estudio de la calidad del aire en Guatemala, ya que desde el inicio de su trayectoria profesional ha sido investigador del Laboratorio de Monitoreo del Aire de la Facultad. Ha tenido también a su cargo varios proyectos de investigación sobre la calidad del aire y actualmente participa en la Comisión de Prevención del Nuevo Coronavirus COVID-19 de la universidad, la cual ha guiado las disposiciones que se han adoptado en nuestra universidad en relación con el manejo de la pandemia, por lo que creo que su charla será de gran interés para todos, al poder tener información de primera mano sobre lo que está pasando con el aire ante la pandemia y las medidas que podemos adoptar para cuidarnos del contagio. Antes de dar comienzo a la charla, quiero informarles que pueden hacer las preguntas sobre el tema a abordar por medio de las secciones de chat del medio donde sigan la conferencia. Las preguntas serán recopiladas y se trasladarán al expositor al final de su charla para que pueda responderlas. Asimismo, es importante que al finalizar la charla completen un cuestionario que les aparecerá al salir de la plataforma y que permitirá evaluar la actividad y al mismo tiempo que la CENACYT reciba la información para que pueda enviarle su constancia de participación. Bueno, dejo entonces en el uso de la palabra al licenciado Pablo Oliva. Por favor, Pablo, la plataforma está a tu disposición. Muy bien, buenas tardes, doctor Francisco Pérez, Carla Castillo también de la CENACYT. Muchas gracias por la invitación que a través de la Comisión de Medio Ambiente pues fue dirigida a mi persona para poder colaborar con relación a la pandemia, ¿verdad? En este caso derivada del SARS-CoV-2 y la calidad del aire. Trataré de enfocarla, ¿verdad? Acá a Guatemala, que es lo que nos interesa principalmente para ver cómo estamos con esto, qué podemos hacer como guatemaltecos para contribuir, ¿verdad? Para protegernos y proteger a los demás. Entonces, aquí espero que ya estén observando la presentación. La vamos a poner ahorita en pantalla completa. Contextualizaré esto a través de los siguientes segmentos, lo que es relacionado a la contaminación del aire. Enfocaré todo en datos específicos relacionados a lo que nos vaya a interesar acerca del SARS-CoV-2. Luego, el estado de la contaminación del aire aquí en Guatemala, que podemos hablar al respecto, también enfocado principalmente a aquellos contaminantes que más tienen relevancia con esto de la pandemia. Hablaremos un poco acerca del coronavirus, SARS-CoV-2 y algunos datos importantes, ¿verdad? Para ver el entorno en que se desenvuelve esta situación, implicaciones en la calidad del aire por esta misma situación y cómo nos podemos proteger nosotros y proteger a los demás. Bueno, entonces, para ir en esta línea,
Vamos a hablar de la contaminación del aire como emisión al aire de sustancias que en la cantidad, en la proporción, en la concentración en que son liberadas al ambiente, excede la capacidad que tiene la propia naturaleza de poderlas transformar en diferentes maneras. Por ejemplo, que caigan al suelo, que es precipitado y depositado, o que se diluyan tanto en el aire que realmente no representen nada para nosotros, que el viento también las pueda mover hacia otro lugar, ¿verdad? Entonces, cuando se excede esta capacidad que naturalmente se puede dar, entonces nosotros ya podemos hablar de contaminación. Ahora bien, ¿qué puede producir esa contaminación? ¿Qué es lo que puede afectar esa calidad del aire que necesitamos los seres humanos y prácticamente todas las formas de vida para subsistir adecuadamente en este mundo? Bueno, vamos a tener dos fuentes principales, lo que son las naturales y las producidas por el hombre, comúnmente denominadas antropogénicas. En las fuentes naturales, aquí en Guatemala podemos hablar muy importante lo que son las erupciones volcánicas. Tenemos actualmente 3 volcanes activos, Volcán de Fuego, Volcán de Pacaya, Volcán Santiaguito, que en los últimos años pues han provocado tragedias acá en Guatemala, y uno de estos factores negativos ha sido el deterioro de la calidad del aire en el tiempo que duró las erupciones principales, por supuesto. Pero el resto del tiempo, ¿verdad? Estos volcanes también están emitiendo una cantidad de gases y partículas que en sus alrededores también pueden venir a provocar deterioro de esa calidad del aire. Luego están los incendios naturales que provocan significativa cantidad de gases y material particulado también. Y están las emisiones de la biomasa, producidas principalmente por la crianza de ganado vacuno y porcino, ¿verdad? Eso entonces naturalmente es algo que va a suceder y que pues puede venir a afectar también nuestra calidad del aire. Ahora, ¿qué producimos los seres humanos? ¿Qué actividades hacemos, entre muchas, que pueden venir a afectar y a deteriorar este aire que respiramos? Voy a mencionar las principales para Guatemala. Bueno, tenemos lo que es la quema, pero la provocada por el hombre, que este año y también en los últimos años ha sido una situación desastrosa para el medio ambiente guatemalteco, para la biodiversidad y, por supuesto, para la calidad del aire. Toda esta cantidad de partículas y gases que se liberan, que se emiten en estas quemas, pues viajan en territorio nacional y dependiendo la dirección del viento, dependiendo también la humedad, dependiendo la velocidad del viento y todas las condiciones atmosféricas correspondientes, pues así puede ser el alcance de estos contaminantes. Y bueno, pueden afectar poblados y territorios guatemaltecos en donde la gente se ve afectada por esta situación. También tenemos algunas actividades de quema de la agroindustria que va a producir emisiones significativas en los alrededores, pues, ¿verdad? Luego también la mala gestión de desechos puede provocar acumulamiento de desechos sólidos, como esa imagen que podemos observar, ¿verdad? Que hay acumulamiento de basura que si no es tratada adecuadamente y oportunamente, pues este material se descompone y puede liberar gases y puede liberar también partículas al ambiente que pueden ser nocivas para el ser humano. También el uso inadecuado de agroquímicos, ¿verdad? Aquí lo importante es reconocer la importancia de los mismos, ¿verdad? Para los cultivos, por supuesto, pero también hay que procurar evitar el exceso y la mala aplicación de los mismos, porque entonces eso sí puede generar problemas en relación a cómo se pueden dispersar estas sustancias químicas que pueden tener efectos bastante negativos para el ser humano. Ahora bien, en nuestras ciudades, en todas las cabeceras departamentales y por supuesto principalmente acá en la ciudad de Guatemala y municipios aledaños, todos, ¿verdad? Los municipios aledaños
La principal fuente de contaminación que tenemos son los vehículos de motor de combustión interna. En estudios que hemos hecho en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, en la Escuela de Química, hemos comprobado que aproximadamente el 70% de la contaminación del aire en la ciudad de Guatemala es debida a los vehículos. Y en este caso me refiero a todo tipo de vehículos. Usualmente para nosotros es fácil y es más evidente que vemos a veces vehículos de transporte público, de transporte pesado, emitiendo humos, ¿verdad? Que no dice, ahí están los culpables de la contaminación, pero fíjense que acá lo que manda es la cantidad. Y en este sentido es mucho mayor la cantidad de vehículos particulares y motocicletas, incluyendo, por ejemplo, vehículos tipo tuk-tuks, por decir algo. Todos en su conjunto, son varios millones, ¿verdad?, de vehículos, emiten contaminantes a la atmósfera. Y si bien en el caso de los automóviles, supuestamente todos deberían tener catalizador, para que es un accesorio, una parte, bueno, yo ya no le llamaría accesorio, sino una parte fundamental del vehículo que permite transformar algunos de los contaminantes que salen del motor para que salgan a la atmósfera de una manera menos dañina, inclusive bastante inerte. Sin embargo, no es 100% efectivo. Siempre hay una cantidad de sustancias que salen, ¿verdad?, de los escapes de los vehículos. Y ya cuando sumamos millones de vehículos, entonces sí ya es considerable la cantidad de contaminación. Luego está el consumo industrial y doméstico de combustibles fósiles y biomasa. Acá, pues, la quema de leña, por ejemplo, en buena parte del territorio nacional, es un aspecto importante que hay que considerar. Ahí estamos hablando principalmente de contaminación en interiores, ¿verdad?, en donde viven muchas personas en Guatemala que pues es el único recurso que tienen para poder cocinar sus alimentos. Sin embargo, esto no quita que sea una fuente de contaminación del aire importante. Y también procesos industriales, ¿verdad?, cuando son mal manejados, por supuesto. Cuando una industria no tiene un control estricto de las emisiones que puede tener hacia el aire, pues definitivamente se puede generar contaminación. Entonces, es cuestión de tener cuidado, ¿verdad? Entonces, todos estos factores son los principales que van a producir contaminación del aire acá en Guatemala. ¿Qué va a influir para que aparte de esta generación, en un territorio en específico podamos tener más o menos cantidades de estos contaminantes afectándonos? Pues es importante lo que es la forma del terreno, si es un valle, si son montañas, las edificaciones existentes. Es diferente cómo se va a comportar la contaminación del aire en zonas abiertas donde no hay edificios altos, me refiero a cómo se va a comportar el movimiento del aire en donde hay mucho edificio, mucha construcción, hay más callejones. Es importante también hacia dónde se dirige y con qué velocidad del viento. La lluvia, por supuesto que la lluvia es significativo con relación a la contaminación del aire, puesto que cuando hay periodos constantes de lluvia, como nuestro invierno, ¿verdad?, o época lluviosa, mejor dicho, entonces bastante de la contaminación del aire pues es movida hacia otros lugares. No es que desaparezca, sino se mueve al suelo y usualmente pues va a dar a nuestras fuentes de agua con alguna transformación química que puedan sufrir algunos de estos contaminantes. La presión atmosférica también, ¿verdad? Eso se va a referir a la altura en que nos encontremos, ¿verdad?, en un territorio, y la área y altura del espacio en donde pues estas sustancias se van a movilizar. Entonces, estos factores van a contribuir para que la contaminación del aire pueda ser significativa en un sentido negativo en un lugar y no tanto en otro, casi nada en otro, y así sucesivamente. Ahora, en estas en este tipo de contaminación,
es en el aire que nosotros estamos expuestos y el cual podemos respirar, hay diferentes sustancias que nos pueden hacer daño. Se dividen principalmente en dos por su forma física, lo que son gases y lo que son aerosoles. Los gases podemos hablar de moléculas como el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, monóxido de carbono, ozono, entre otros. Y aerosoles podemos hablar de sustancias muy pequeñas, partículas de líquidos y sólidos que por su tamaño no caen rápidamente al suelo, sino que permanecen en el aire y viajan ciertas distancias. Y dependiendo del tamaño de la partícula y las condiciones que ya hemos platicado, ese movimiento puede ser de unos cuantos centímetros, de unos cuantos metros o de miles de kilómetros. Y por eso es que, por ejemplo, aquí en Guatemala hay ciertos años, en ciertas épocas del año, que nos vemos afectados por la arena del Sahara, que se encuentra en África. Pero cuando el viento levanta cierto tamaño de partículas de arena, a veces es tan fino, tan pequeñas esas partículas que viajan miles de kilómetros y vienen a dar, por ejemplo, aquí a este continente. Entonces, eso es lo que se refiere a esto de aerosoles. Y un ejemplo de contaminante, y que aquí lo pongo en otro color porque va a tener mucho que ver con lo que vamos a hablar más adelante y su relación con este nuevo coronavirus, es las partículas en suspensión PM2.5. Eso significa material particulado con tamaños que tienen diámetros menores a 2.5. Sumamente pequeño. Eso no lo podemos ver. Quizás una manera aproximada de poder ver esto de una forma más concreta es, por ejemplo, cuando ustedes están en una habitación y entran los rayos de sol por la ventana y ven en el rayo de sol partículas por ahí flotando, que si no está el rayo de sol no se ve nada, pero al tener el rayo del sol se miran. Eso es un ejemplo de material particulado. Entonces, cuando nosotros vamos en la calle, por ejemplo, en una avenida, en una calzada importante, de mucho tránsito, usualmente no vemos la contaminación del aire, a no ser que un vehículo esté sacando, emitiendo una humazón, pues, y que obviamente lo vemos, pero usualmente no se ve, y es porque este material es tan pequeñito que no lo podemos ver, y ahí viene el asunto, que sí lo podemos respirar. Entonces, eso ya va a tener una implicación en nuestro cuerpo. Ahora, por su origen, podemos tener contaminantes que se generan directamente de una fuente de emisión, como el dióxido de nitrógeno, como el dióxido de azufre, como este material particulado que les acabo de hablar. Y tenemos otros contaminantes que se generan por la reacción de contaminantes primarios. Eso se les llama contaminantes secundarios. Y quizás los dos ejemplos más oídos o más significativos es el ozono y la lluvia ácida, ¿verdad? Que se producen por la acción de otros contaminantes primarios bajo ciertas condiciones atmosféricas que facilitan su formación. Todos ejemplos de sustancias dañinas. Aquí ven ustedes la fotografía de un volcán en erupción, es un típico ejemplo de fuentes de contaminación donde hay todos los tipos de contaminantes. Por su forma física hay gases, hay partículas, y por su origen hay primarios y posteriormente también se van a poder generar contaminantes secundarios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que puede suceder, es parte de lo que hay en un aire contaminado y es parte de lo que tenemos que tomar en cuenta también para saber si en un lugar va a haber contaminación o no. De ahí entonces que surge la duda de cómo saber si estamos con una buena calidad del aire o no. Usualmente, yo les puedo platicar en relación al exterior, ambientes exteriores, cómo saber si la calidad del aire en un territorio, en una región, en una ciudad, está adecuado o no, para que los seres humanos nos sintamos tranquilos en que estamos respirando un buen aire. Esto, la Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado como contaminantes criterio. Entonces, si yo quiero evaluar en una ciudad o en una región o en un territorio específico
cómo está la calidad del aire, yo tengo que medir la concentración de contaminantes criterio. Y los principales son los que tienen acá enumerados. Ya les hablé del material particulado en suspensión PM2.5. Podemos medir unas partículas que son pues un poquito más grandes, ¿verdad? Las PM10 son partículas que tienen diámetros de 10 micrómetros. La particularidad que tienen estas partículas PM10 y PM2.5 es que las podemos respirar. Las partículas PM10 usualmente son atrapadas en nuestros sistemas de defensa de nuestro sistema respiratorio superior, la nariz y a lo mucho la garganta. Entonces ahí quedan capturadas las partículas PM10. Luego, las PM2.5, que son más pequeñas, el asunto es que si por el tamaño pueden seguir más profundo en el sistema respiratorio y pasar hasta los pulmones y directamente a los alvéolos pulmonares. Entonces, por eso es importantísimo medir este tipo de sustancias para evaluar la calidad del aire en una ciudad, por ejemplo. En los gases es importante medir el dióxido de nitrógeno que se produce principalmente por los vehículos automotores y por ciertos procesos de combustión a nivel industrial. El dióxido de azufre que se produce principalmente en los vehículos que funcionan con diésel y también en las industrias que utilizan diésel o búnker como combustible para procesos de, valga la redundancia, de combustión. Entonces, ahí se va a generar dióxido de azufre. Monóxido de carbono que se produce también en procesos de combustión. Este monóxido de carbono es bastante tóxico para el ser humano. El ozono, como les mencioné, es un contaminante secundario que se va a formar a partir de contaminantes primarios y con una importante incidencia de la luz solar. Eso quiere decir que únicamente aquellos días en que hay bastante radiación de sol, está bien despejado, regularmente cerca del mediodía se va a generar, y primeras horas de la tarde se va a generar una cantidad de ozono. Luego, en la noche, o días muy nublados, es muy poco o nada lo que se puede generar de ozono. También los compuestos orgánicos volátiles son sustancias que se liberan en procesos donde se utilizan solventes orgánicos, ¿verdad? Por los que se usan para pintura, por ejemplo. También son emitidos por los vehículos de todo tipo también. La lluvia ácida, que se forma a partir de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y el agua, y pues se va a formar ácido nítrico y ácido sulfúrico. Por eso es que se llama lluvia ácida. La lluvia ácida se va a presentar principalmente en los inicios de la época lluviosa. Durante la época seca, pues usualmente se tienen niveles considerables de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, y pues cuando empieza a llover ya se da estos procesos de formación de ácido, ¿verdad? Y esto pues puede venir a afectar también de manera importante no solo la salud humana, sino también de animales, de plantas y de infraestructura. Las láminas se oxidan más fácilmente, por ejemplo, los monumentos históricos se pueden deteriorar también con más facilidad. Luego el plomo también está enlistado en esta categoría de contaminantes. La principal fuente de plomo era la gasolina. Sin embargo, Guatemala pues, ha sido uno de los países, como muchos en el mundo, que decidió muy acertadamente eliminar el plomo de la gasolina. Entonces, actualmente los niveles de plomo por este motivo es nulo en Guatemala. Pueden haber otras actividades como un mal manejo de los procesos de reciclados de acumuladores de vehículos, en donde ahí sí se puede generar plomo y contaminar el aire y provocar mucho daño a las personas. Entonces, este paquete de contaminantes es el que nosotros debemos considerar para evaluar la calidad del aire en una ciudad y poder decir si nuestro aire es bueno o no tanto. Y ver entonces qué medidas se pueden tomar para mejorar. Ahora, aparte, están todas aquellas sustancias que van a producir un efecto tóxico o dañino de una manera bastante directa y aguda al ser humano. Aquí les enlisto nombres, ¿verdad?, de algunas sustancias
como acetaldehído, acrilamida, anilina, asbesto, benceno, cloro. Vean acá, cloros, importante, ¿verdad? Tomarlo en cuenta, bifenilo, formaldehído, hexano, fenol, xileno, tolueno, que están muy presentes en solventes como el tímer, por ejemplo. Son cientos de compuestos que están clasificados en esta categoría y que no se miden de rutina porque supuestamente estas sustancias no deben existir en el aire. No son parte de generación de emisiones de fuentes naturales y ningún proceso industrial o que el ser humano realice debería emitir estas sustancias al ambiente. Sin embargo, pues sí sabemos de casos, ¿verdad?, de que hay actividades en que pueden generar algunos de estos contaminantes, pero ya se tratan de una manera muy particular, principalmente con fines de investigación para ver si existen o no y así tratar de evitar que esto suceda. Ok, ahora, en su conjunto, no voy a particularizar porque no es el tema de esta presentación, pero en su conjunto, ¿qué efectos nos produce al ser humano que el aire esté contaminado? Del punto de vista de los contaminantes criterio, de los contaminantes que podríamos decir de manera natural se generan, pero que también los seres humanos pues empeoramos la situación, ¿verdad? En este sentido, vean acá. Número 1, el principal órgano del cuerpo que se ve afectado por la contaminación del aire es el sistema respiratorio. Entonces ya van viendo ustedes, ¿verdad? Para dónde vamos acá. Luego produce irritación de ojos, nariz y garganta. Todos estos procesos de irritación van a generar de repente inflamaciones, procesos alérgicos, van a activar los sistemas inmunitarios de una persona, al final van a poner a un ser humano vulnerable, ¿verdad? Entonces va a ser susceptible de padecer infecciones respiratorias. Déjenme decirles que en el aire usualmente hay bacterias, hay virus, hay hongos, hay una serie de microorganismos, ¿verdad?, que viajan constantemente en este material particulado y que respiramos continuamente, pero los sistemas de defensa de nuestro cuerpo pues tienen la capacidad de defendernos de ellos y eliminarlos. Y bueno, de vez en cuando puede ser que tengamos alguna situación de vulnerabilidad y nos infectemos y nos enfermemos, pues la contaminación del aire puede ser una de estas situaciones de vulnerabilidad. La contaminación del aire puede incrementar que las personas alérgicas del tracto respiratorio superior, ¿verdad?, los que fácilmente les da rinitis, sinusitis, que ya es una infección, o padecen mucho la garganta, por ejemplo, o tienen asma, pues un aire contaminado va a hacer que esto sea muy repetitivo, sea muy constante y pues mantenga a la gente enferma todo el tiempo. Dolor de cabeza, y en los últimos años se ha demostrado que, por ejemplo, el material particulado PM2.5 puede viajar inclusive hasta el nivel del cerebro. Y hay algunos estudios que han asociado la contaminación del aire por material particulado PM2.5 con la aparición de tumores cerebrales. No, su servidor no ha hecho ningún estudio aquí en Guatemala, pero tengo la percepción de que se ha incrementado de cierta manera los casos de tumores cerebrales, por ejemplo, y pues la contaminación del aire, como vamos a ver más adelante, no es muy buena aquí en la ciudad. Como segundo, digamos, tipo de órganos afectados están los efectos cardiovasculares, ¿verdad? Que vienen ya con una segunda frecuencia. Aquí pues van a estar más vulnerables las personas que padecen hipertensión o cualquier daño del corazón. Pues también, ¿verdad? Si el aire está contaminado, esto no beneficia en nada. ¿Y qué es lo que sucede ya para las situaciones más graves? Que esa
viaje de las partículas de PM2.5 hasta los alvéolos pulmonares y más adentro todavía, puede generar entonces este tipo de reacciones, ¿verdad? En los alvéolos, ya sea por el acumulamiento del material particulado en los pulmones, como sucede con los fumadores, por ejemplo. Los fumadores acumulan una gran cantidad de material particulado en los pulmones de todo tamaño, partículas más grandes que PM2.5 y partículas más pequeñas también. Con el tiempo, buena cantidad de esas partículas van acumulándose en los alvéolos y eso degenera pues en una aparición, por ejemplo, de efisema pulmonar y casi seguro posteriormente cáncer de pulmón. Entre otros efectos negativos que tiene el humo del cigarro, porque también hay gases e inclusive hay hasta la posibilidad de algunos metales pesados que puedan estar presentes también derivados en la hoja de tabaco y después en la quema y ser respirados, ¿verdad? Y producir otro tipo de efectos, ¿verdad? Entonces, acá lo importante es esta relación que yo les menciono entre la contaminación del aire. El principal órgano afectado son los pulmones, las vías respiratorias en general, y el hecho de tener entonces a las personas con un alto grado de vulnerabilidad a poder padecer infecciones respiratorias por bacterias, por hongos y por virus. Entonces, fácilmente se puede contagiar la persona, se puede infectar y enfermar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo consideremos en esta situación de la calidad del aire. En general, un aire contaminado va a producir daños a la economía de cualquier país, de cualquier región, solo con el hecho del gasto que se va a hacer en curar a las personas que tienen afecciones respiratorias o cardiovasculares, eso ya es significativo, tanto a nivel público como privado. El medio ambiente también se va a ver afectado. Podemos tener episodios severos de reducción de la visibilidad, otras situaciones que no son propiamente contaminación en sí de un área específica, sino ya pueden tener relevancia inclusive a nivel planetario, como es el efecto invernadero, ¿verdad? Los gases que van a contribuir, por ejemplo, al cambio climático, la afectación de la capa de ozono, que tanto daño nos puede hacer también, y la aparición de lluvia ácida, como ya se mencionó. Todo esto también va a tener efectos psicológicos sobre el hombre, puesto que pues, mantenernos en un estado de enfermedad a la larga pues va a generar un deterioro en la calidad de vida. Y pues los efectos que podemos tener dependiendo la concentración y el tipo de sustancias a la que estemos expuestos, podemos tener efectos agudos que son inmediatos o efectos crónicos que son a más largo plazo, con enfermedades quizá un poco más serias. Ahora, es importante hablarles de este contaminante. Aquí me voy a ser más específico. Dentro de los contaminantes criterio les mencioné el material particulado en suspensión, PM10 y PM2.5. Este material son sustancias que pueden ser sólidas y líquidas, pueden tener sustancias orgánicas e inorgánicas, que por su tamaño quedan suspendidas en el aire, tardan en caer al suelo. Aquí vamos a ver sustancias inorgánicas como por ejemplo los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, la sal que conocemos, ¿verdad? El cloruro de sodio, carbón, minerales, agua, ¿verdad? Pero también vamos a poder tener microorganismos, ¿verdad? Que, como ya les mencioné, pueden haber hongos, pueden haber bacterias, puede haber polen también y virus, ¿verdad? Que pueden estar adheridos a estas partículas, principalmente a las partículas líquidas, también a las sólidas, por supuesto. Los subíndices, como les mencioné, de este material particulado representan el tamaño de esas partículas. Aquí estamos hablando principalmente de las que tienen 2.5 micrómetros de diámetro. Ok, de ahí entonces vamos a ver acá la situación con el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Este nuevo coronavirus que pues, produce síndrome respiratorio agudo grave en la mayoría en muchos casos, no en la mayoría, pero sí en muchos casos,
y que de ahí viene su nombre, tiene un tamaño de 0.1 micrómetros. Acá en esta imagen les tengo una comparación de algo de lo que les he estado hablando. Esta partícula más grande que ven acá es una partícula PM10, significa diámetros de 10 micrómetros. Ven ustedes a la par un glóbulo rojo, más o menos 7 micrómetros. Luego está la partícula de PM2.5, con 2.5 micrómetros. Vemos después una bacteria. Y luego ven, ahí está el coronavirus, 0.1 micrómetro, ¿verdad? Y vean al final, ese puntito, dice, ese es el tamaño de material, digamos, con el que estén hechos las mascarillas de protección. Los pueden, ya el orificio o el espacio donde puede pasar el aire es ya de 0.007 micrómetros. O sea, ven ustedes que es bastante apropiado para retener al virus. Y luego ven ustedes cómo es que el virus es bastante más pequeño que una partícula PM2.5 y por eso es que pues este virus puede estar adherido en estas partículas. Y luego, pues nosotros podemos respirar estas partículas que contengan este coronavirus, y si hemos estado expuestos a situaciones de contaminación del aire, pues podemos estar vulnerables, como les mencioné, y pues de repente más susceptibles a sufrir la infección. Ahora, esta pandemia ha tenido ciertos impactos en la calidad del aire a nivel mundial. Para todos es evidente que una de las medidas principales que los gobiernos han tomado son el distanciamiento social en su modalidad de toque de queda, le decimos aquí en Guatemala. La verdad que es una cuarentena, en otros países pues es un tipo de cuarentena obligatoria, que en algunos casos ha sido estricta durante semanas, que nadie sale a la calle. En este sentido, se ha hecho una comparación en algunas de las ciudades más contaminadas o donde se presenta una mayor cantidad de partículas PM2.5 en el mundo. Se hizo un estudio en 10 ciudades, incluyendo Delhi en la India, Londres, Los Ángeles, Madrid, Mumbai también en la India, Nueva York, Roma, San Pablo, Brasil, Seúl y Wuhan en China. Pues como en estas ciudades, una de las medidas que se usó fue un confinamiento estricto, y como esto significa que la gente ya no sale, ya no usa los vehículos, ni tampoco hay transporte público, entonces era de esperar una reducción significativa de los niveles de contaminación del aire. Igual la industria, ¿verdad? En estos lugares se redujo o se detuvo también, entonces otro factor menos de emisión de contaminantes al aire. De tal manera que de estas 10 ciudades que les menciono, 9 presentaron reducción significativa en los niveles de la calidad del aire y solamente una presentó un alza en la calidad de contaminación. Y esa fue Roma, en Italia. Ahí no hubo reducción de contaminación del aire, y en las otras ciudades sí. En Delhi, por ejemplo, se redujo el 60% la contaminación. En Seúl, perdón, ahí fueron unas mayúsculas, en Seúl el 54% y en Wuhan el 44% de reducción. Estamos hablando de toques de queda estrictos en el rango de 10 semanas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la mala calidad del aire en una ciudad como Delhi bajó de que el 68% del día está contaminado usualmente a solamente el 17% del día se presentaron niveles altos de contaminación. Y Los Ángeles, por ejemplo, en California, cumplió por primera vez en no sé cuántos años con los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en relación al aire, al ambiente, visto de una manera integral, pues esto fue positivo, ¿verdad? Reducir la actividad humana en todos estos factores que provocan contaminación del aire, pues hizo que el aire se limpiara.
Acá vemos en este mapa, son estas mismas 10 ciudades, ¿verdad? Aquí están los porcentajes en que hubo la reducción. Los Ángeles redujo el 31%, Nueva York el 25%, Sao Paulo el 32%, Madrid el 11%, ¿verdad? Delhi el 60%, Wuhan el 44%, Seúl el 54%, y solo Roma, en Italia, subió al un 30% más. Ahora, esto, pues, es importante debido a que hay algunos estudios, ¿verdad? Principalmente encontré en China, en donde se demostró que un aumento de 10 microgramos por metro cúbico de estos contaminantes criterio que les he mencionado, incluyendo los material particulado PM2.5, PM10, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y ozono, se asocia con un aumento del 2 al 7% de casos diarios de COVID-19. Para el dióxido de azufre no se ve esto, ¿verdad? No hay una relación. Pero aquí en Guatemala les cuento que el dióxido de azufre es la menor de nuestras preocupaciones, en tanto otros contaminantes como el PM2.5 no, como les hablaré ahorita a continuación. Entonces, este estudio se hizo en 120 ciudades en China en el periodo comprendido del 23 de enero al 29 de febrero de este año. Entonces, aquí pues se ve, ¿verdad?, una relación directa entre más contaminación, más casos de COVID, como era de esperar. Acá en la ciudad de Guatemala, actualmente, les voy a presentar esta gráfica. Estos son unos resultados que obtuve, ¿verdad?, de la página de la Embajada de los Estados Unidos, ubicada acá en la zona 10, puesto que es una de las pocas fuentes que logré encontrar que está realizando mediciones en estos tiempos. Nosotros en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia tenemos un laboratorio de monitoreo del aire que hace estas mediciones. Ya tenemos 25 años de hacer la medición de algunos de estos contaminantes y varios años haciendo la medición del material particulado PM2.5. Sin embargo, nuestra metodología implica la movilidad del recurso humano y de nuestros equipos a los lugares donde tenemos que medir. Entonces, ante el riesgo que esto implicaba, ¿verdad?, para nuestros profesionales que realizan estas tareas, se decidió que mientras estuviéramos en el estado de calamidad, no podemos, ¿verdad?, hacer estas mediciones, que aparte pues llevan un trabajo de laboratorio importante. Entonces, no tengo datos, ¿verdad?, actuales de lo que se ha hecho en la universidad. Sin embargo, pues encontré estos datos. Voy a hacer una comparación muy a grosso modo, ¿vieron? Porque ni estoy comparando metodologías iguales, ni los mismos lugares, pero es, digamos, lo más cercano y aproximado que logré encontrar, ¿no?, para darnos una idea de cómo estamos ahorita, en junio, ¿verdad?, para las partículas PM2.5. Entonces, en el periodo del 9 al 13 de junio de este año, el equipo que está midiendo en la embajada reportó un promedio de 30 microgramos por metro cúbico de PM2.5, con valores mínimos de 17 y valores máximos de 50. Okay. En junio del año pasado, nosotros detectamos un valor promedio de 12 microgramos por metro cúbico, y en junio del año 2018 nosotros detectamos un valor promedio de 42 microgramos por metro cúbico. La idea es acá no rebasar 25 microgramos por metro cúbico en una medición de 24 horas. Esto significa que, por ejemplo, en lo que se midió este año, en lo que se midió en el 2018, pues no estamos muy bien, ¿verdad?, con este contaminante. El año pasado se obtuvo un valor bastante aceptable. Lo único que, como les mencioné, no estoy comparando exactamente los mismos lugares. Este año son resultados de la embajada de Estados Unidos en zona 10, y año 2019 y 2018 estoy comparando con datos que obtuvimos en una estación que manejamos en el INSIBUME, en la zona 13, que es, digamos, de lo más cercano que logré ubicar, ¿verdad?, para hacer esta comparación. Entonces, en general, en la ciudad de Guatemala no estamos muy bien con este contaminante.
Aquí les presento los resultados de nuestro laboratorio de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, que ha estado midiendo el material particulado PM2.5 desde el año 2013. Aquí les presento los resultados de 2013 a 2018. Vemos que para algunas estaciones de medición, algunos puntos donde medimos, pues se ve un alza, ¿verdad?, de este contaminante. En otras estaciones vemos también una como tendencia a la baja. Pero aquí lo importante es que veamos la posición de nuestras mediciones promedios anuales con relación al límite que sugiere la Organización Mundial de la Salud, que es 10 microgramos por metro cúbico, que podemos verlo acá dibujado en una línea roja, cabal, donde está el valor de 10. Y como se puede observar, todos nuestros resultados, todos, como promedios anuales, están arriba de 10 microgramos por metro cúbico. Inclusive hemos tenido datos de promedio anual de 80, de 70, ¿verdad?, microgramos por metro cúbico. Esto nos da un indicio, nos da una idea de que no estamos muy bien con relación al material particulado PM2.5 en los lugares que medimos. Son algunos de ellos lugares donde hay alto tráfico vehicular, otros donde no tanto, pero igual no importa si hay mucho tráfico o poco tráfico, la cantidad de material particulado es, podríamos decir, no aceptable en relación a los límites que sugiere la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto qué significa para los habitantes de la ciudad? Que estamos respirando un aire de mala calidad, que nos pone en una situación de vulnerabilidad, y ahorita, en este momento, esa situación viene a agravar nuestra posición con relación a cómo defendernos a una infección por el coronavirus y poder sufrir de COVID-19. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Limpiar el aire automáticamente? No se puede. Entonces, protegernos a nivel individual. Y de ahí, sugerencias muy importantes como el uso de la mascarilla cuando uno anda en la calle, por ejemplo. Máxime en esta época de la pandemia. Entonces, de ahí viene esto. ¿Cómo nos vamos a proteger? Usualmente cuando se forman las gotas, cuando hablamos, principalmente cuando estornudamos o tosemos, se van a formar gotas de entre 1 a 5 milímetros de diámetro. Luego, ya sea por acción de evaporación, por ejemplo, se va a poder reducir esto a aerosoles, que ya son gotículas con diámetros de 5 a 10 micrómetros. Y estas gotículas pues pueden esparcirse en un rango de 2 metros de distancia, dependiendo en donde estemos, las condiciones de circulación del aire, por ejemplo, ¿verdad? Al gritar se aumenta la carga viral que alguien que esté contagiado puede emitir a la hora de estornudar o de toser. Inclusive al hablar también se pueden emitir partículas. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que evitemos comunicarnos entre personas actualmente gritando. Y principalmente si una o varias de las personas no tienen mascarilla, pues si realmente está bastante expuesta la persona sin mascarilla, o si está hablando la persona pero está gritando, pues es mayor la posibilidad, ¿verdad?, que pueda emitir este tipo de gotículas que puedan contener pues el virus. El tiempo estimado de conversación para poder infectarse es de 10 minutos. Ahí en esos 10 minutos más o menos se puede formar una nube de 6,000 partículas de aerosol que pueden contener pues una buena cantidad de virus. Les recuerdo, el tamaño del virus es aproximadamente 0.1 micrómetros. Estas gotículas tienen entre 5 a 10 micrómetros, entonces por eso es que este virus puede adherirse a estas gotículas. Ahora, protegernos es lo que nos interesa acá. Limpiar el aire en la calle es sumamente difícil. En interiores, pues es otra historia. Entonces, la mascarilla puede ser una primera barrera física para evitar el contagio. Las mascarillas hechas en casa
pueden tener diámetros, o sea, espacios desde 0.02 micrómetros. Eso quiere decir que de cierta manera sí puede retener inclusive a un virus que tiene el coronavirus un tamaño aproximado de 0.1 micrómetro. Dependiendo del material con que se fabrique la mascarilla, su efectividad puede ir desde el 49 hasta el 86%. Y me refiero a mascarillas hechas en casa. Una mascarilla quirúrgica, su efectividad es del 89%, con valores aproximados, por supuesto. Y una mascarilla N95, como las conocemos acá, principalmente en este continente, en Europa se conocen como FFP2, y en Asia usualmente como KN95, retienen partículas de menos de 0.02 micrómetros. Y si este coronavirus tiene un tamaño de 0.1, es suficiente protección, y por eso es que las mascarillas N95 y sus equivalentes son las que tienen que ser utilizadas de manera obligatoria por el personal de salud que está en la primera línea de atención a las personas contagiadas con COVID o que son posibles contagiados con COVID. Ahí a la par pueden ver ustedes una gráfica que ilustra cómo es que evita el contagio, qué no evita el contagio. Si ven ustedes sin mascarillas, se contagia uno y uno puede contagiar. Con una mascarilla quirúrgica, pues uno puede evitar el contagio, pero puede que lo contagien a uno. Con una N95, que sería la FFP2, uno evita el contagio y evita contagiarse. Si la mascarilla N95 tiene válvula, no evita contagiar, pero sí evita contagiarse. Y luego hay unas de mejor calidad, que son las FFP3, que también evita contagiar y evita no contagiarse, pero si tiene válvula también puede que no evite completamente contagiar a otras personas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante esto. Acá esto no es para que lo podamos leer, ¿verdad? Está muy pequeño aquí la información, sino es nada más para ilustrar la gran cantidad de información que tenemos con relación a los tipos de mascarillas y cuáles sirven para evitar que nos contagien y cuáles sirven para evitar que contagiemos. Aquí lo importante es que sí tenemos que usar las mascarillas. Aquí está la efectividad del uso de materiales caseros para hacer mascarillas, desde una mascarilla quirúrgica, ¿verdad? Como ya dijimos, arriba del 89% casi de efectividad. Ven ustedes una bolsa de aspiradora, el material, ¿verdad? De una bolsa de aspiradora, un filtro de aspiradora, hasta el 86% de efectividad, ¿verdad? Una toalla también, ¿verdad? De secar platos, 73%, una tela de una playera de algodón, 70%, y así hasta lo más bajo, que es una bufanda, que tiene hasta el 49% de capacidad de protegernos del coronavirus. Eso, digamos, para lo que es así a nivel individual, cuando uno tiene que estar en una situación de que se va a exponer a otras personas en que uno no sabe si pueden estar contagiadas o no. O sea, cada vez que salimos de nuestro hogar, pues definitivamente tenemos que utilizar una mascarilla. Comprendo que es una situación nueva para la mayoría de las personas, resulta incómodo, algunas pueden molestar, ¿verdad? E inclusive hasta producir como lesiones en la nariz, ¿verdad? Si, dependiendo del material o si no está hecho, se puede sentir uno que se sofoca, que falta el aire, pero realmente es cuestión de costumbre, es de tratar, ¿verdad? En la medida de nuestras posibilidades de aceptar el hecho, ¿verdad? De que hay que usarlas durante este tiempo, máximo ahorita que estamos en las semanas más críticas con relación a los contagios y a los resultados positivos que estamos viendo, ¿verdad? Diariamente, y por lo tanto sí es indispensable que utilicemos las mascarillas. Vean, dependiendo de nuestras posibilidades y dependiendo de nuestro trabajo o qué actividad vayamos a realizar, así es el tipo de mascarilla que debemos usar, pero mínimo las que usualmente les decimos cubrebocas, está hechas en casa, ¿verdad? Todo va a ser útil, por supuesto, dependiendo a qué nos exponemos, y así será el tipo de mascarilla y así va a ser cuánto nos protege. Ahora, en un lugar, en interiores,
¿cómo nos podemos asegurar para mejorar o ver que la calidad del aire esté aceptable, principalmente en ambientes que calculemos que pueda haber emisiones de coronavirus? En este sentido, nosotros podemos filtrar el aire y para eso podemos utilizar dos tipos de sistemas de filtración para aires acondicionados. Uno es el más conocido, ¿verdad? La utilización de filtros EPA, que va a retener hasta el 99.97% de partículas a partir de los 0.3 micrómetros, o sea, retiene la mayoría de material particulado en suspensión, casi todo podríamos decir. Quizá se logre colar uno que otro virus a nivel individual, pero eso también es algo bastante difícil. Y actualmente, pues, hay filtros también de ultra baja penetración, ¿verdad? Que retiene hasta el 99.99% de partículas a partir de 0.12 micrómetros. Estos son mucho más efectivos para limpiar el aire. El asunto de estos sistemas es que sí es bastante caro, ¿verdad? Estos filtros, pero dependiendo de la actividad que realicemos y el lugar donde estemos, pues sí vale la pena invertir en esto, puesto que va a asegurar la circulación de un aire bastante limpio. Entonces, es de tomarlo en cuenta. Hay otras formas de purificar aire, por supuesto, ¿verdad? Podemos utilizar dispositivos, ¿verdad? Que puedan usar, por ejemplo, luz ultravioleta, por decirles algo, para poder también eliminar estos virus y otros microorganismos, pero es un dispositivo que adentro del dispositivo se hace esa eliminación. Nunca vayamos a pensar en usar una luz ultravioleta para en una habitación y peor si hay gente, ¿verdad? Eso sería totalmente contraproducente. Entonces, ¿cómo contribuimos a disminuir esta posibilidad de contagios? Bueno, uno, pues es mejorar la calidad del aire. Entre mejor esté nuestro aire, más fuertes vamos a estar como seres humanos para combatir este tipo de virus. ¿Y qué podemos hacer? Pues evitar quemar basura, quemar monte, son costumbres que hay aquí en Guatemala. Yo incluyo ahí la pirotecnia, ¿verdad? Eso realmente contamina el aire también. Hay que dar un mantenimiento adecuado a todo tipo de vehículos, no solo a los carros, también a las motocicletas, por favor, porque ahora hay tanta motocicleta que también ya es importante la cantidad de emisiones que están cargando al ambiente. Y disminuir la carga de vehículos en el tránsito. Por supuesto, esto lleva mucho contexto, como mejorar el transporte público para que esto sea una realidad. Pónganle ahorita que hubo esta disposición de los pares o impares de las placas, ¿verdad? De los vehículos. Yo que lo veo del punto de vista de la calidad del aire, pues dije, a ver, qué bueno, porque entre menos carros hayan circulando, mejor va a estar nuestro aire, y si mejor está nuestro aire, mejor vamos a estar nosotros. O sea, si lo ven, pues hay diferentes aristas en todas las cosas. Luego, pues las industrias, ¿verdad? Ecosistemas adecuados que eviten la contaminación del aire. Ahora, ya que depende de mí a nivel personal, pues usar adecuadamente mi mascarilla, lavarme las manos como debe ser, con agua y jabón, por favor. Limpiar todo. Vean acá, ¿qué cosas limpio? ¿Qué no? Todo hay que limpiarlo, ¿verdad? Y un distanciamiento físico de por lo menos 1.5 metros. De preferencia un poco más, 2 metros o un poco más sería ideal, pero por lo menos 1.5 metros, pero usando la mascarilla, ¿no? O sea, esto no son excluyentes estas medidas, son que hay que aplicarlas las 4 al mismo tiempo. Entonces, con esto es suficiente para que nosotros estemos bastante cuidados de no contagiarnos. Es importante no utilizar situaciones que nos puedan poner más vulnerables, como por ejemplo la utilización de túneles o cabinas de desinfección, en donde le rocían a una persona químicos para matar el virus, pero fíjense que a la larga eso lo único que puede provocar es que las personas paren con irritación en los ojos, en la nariz, en la piel, que la alergia se les ponga peor, y entonces al final van a estar más vulnerables a recibir el virus en otro lado, ¿verdad? Entonces,
ese tipo de medidas sí no son aconsejables, ¿verdad? Igual que cualquier otro procedimiento que consista en rociar sustancias químicas a las personas, eso sí, definitivamente no es aconsejable. Bueno, entonces, ven ustedes, es interesante, ¿verdad? La cantidad de temas e información que se puede manejar con relación al aire. En resumidas cuentas, hay una relación directa, ¿verdad?, entre mala calidad del aire y más posibilidad de enfermarnos con COVID-19. Mejor calidad del aire, mejor estado de salud vamos a tener para hacerle frente a esta pandemia. Mejorar la calidad del aire es una situación que nos compete a todos, pero también al gobierno, a la empresa privada, y es más difícil y va a mediano y largo plazo. Cuidarnos es algo inmediato y pues ahí estaban mis recomendaciones. Entonces, muchas gracias por su atención y pues si tienen preguntas, con mucho gusto las podemos resolver en este momento. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación, que creo que hemos obtenido información de bastante utilidad para tomar los cuidados necesarios para evitar el contagio. Hemos llegado a la sección de trasladarte las preguntas que se han hecho por los asistentes. Entonces vamos a comenzar por las que llegaron al chat del Zoom. La primera dice... el COVID-19 y su impacto en la calidad del aire, perdón, pero no es esta. Dice, habiendo información que las infecciones respiratorias agudas en niños de Guatemala son más frecuentes en aquellos que viven en hogares en donde hay un fumador de cigarrillos y sabiendo que fumar tabaco induce la expresión de receptores ACE2 en las vías respiratorias, ¿podrían comentar sobre el papel del humo de cigarrillo en la calidad del aire interior y su efecto posible sobre el COVID-19? Claro, sí, no, muy buena pregunta. Fíjense que el cigarro es un ejemplo típico de un generador de emisiones de contaminación del aire, tanto en material particulado como gases. Eso hace que tanto el que fuma como las personas que están a su alrededor sean vulnerables a poder infectarse con mayor facilidad. Entonces sí, en un ambiente donde hay humo de cigarro, y se exponen las personas sin ningún cuidado a alguien que está contagiado por COVID-19, es muy probable que puedan contagiarse. Y aquí tal vez lo más delicado es que el riesgo que tengan de que puedan ser sintomáticos, inclusive que puedan tener condiciones graves, es alto. Entonces sí, definitivamente una medida de protección que puede ser alguien que fuma, si no puede, ¿verdad?, contenerse en esta época de pandemia, pues hacerlo en un lugar donde no exponga a nadie y mucho menos a niños. Gracias. La siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo duran en el aire teniendo un efecto negativo en la salud los contaminantes óxido nitroso, óxido de azufre, COB y monóxido de carbono que emiten los motores de combustión interna? Fíjense que en algunas mediciones que se han hecho aquí en la ciudad de Guatemala, no es que podamos definir exactamente como cuánto duran, ¿verdad?, estos contaminantes. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, las PM2.5 se han detectado desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Prácticamente es de pasadito 12 de la noche a 4 de la mañana, en que es muy poco o nada, ¿verdad?, lo que se detecta de PM2.5. Depende también mucho de las condiciones atmosféricas, ¿verdad? Si hay lluvia, la dirección del viento, la velocidad del viento. Eso también influye en qué tanto puedan permanecer, pero en ciudades como esta, Ciudad de Guatemala, Mixco, Villanueva y demás, ¿verdad?, alrededor de la capital, la cantidad de flujo vehicular es constante, me atrevo a decir ahora, de lunes a domingo. Sí, de seguro de lunes a sábado. Domingo a veces y en ciertos lugares se ve una reducción del tránsito, pero siempre hay. Entonces,
nosotros en Guatemala estamos constantemente expuestos a estos contaminantes. ¿Habrá un efecto positivo a mediano o largo plazo, salud y medio ambiente, por las disminuciones de contaminación atmosférica a nivel mundial o solo fueron efectos temporales? Son efectos temporales porque podría haber beneficios a largo plazo si esto durara, si digamos la limitación en el transporte vehicular durara mucho más tiempo, pero realmente, por ejemplo, en las ciudades que les mencioné, algunas de ellas ya están en un retorno a las actividades, a la nueva normalidad, como le dicen, y pues ahí la generación de emisiones vehiculares va a retomar ahí sí su normalidad y la contaminación del aire va a seguir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala, pues yo las pocas veces que he tenido que salir por situaciones laborales, he visto una gran cantidad de tráfico vehicular, ¿verdad? Realmente no se nota mucho la disminución y eso pues para nosotros no va a implicar ningún efecto positivo a largo plazo en el ambiente. Muy bien, la siguiente pregunta, ¿qué contaminantes atmosféricos se pueden monitorear actualmente de forma satelital? La NASA es, digamos, la principal generadora de información de datos satelitales. Monitorea usualmente material particulado PM2.5, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Gracias. ¿Quién está controlando lo que están aplicando algunos centros comerciales para desinfectar neumáticos de vehículos? Realmente desconozco, pero debería ser el Ministerio de Salud Pública. Muy bien. ¿Y en Guatemala la promoción del uso de vehículos eléctricos ayudará a mejorar la calidad del aire? Sí, en este sentido sí comparto esa opinión, puesto que los vehículos totalmente eléctricos no generan ningún tipo de contaminación al aire. Pueden generar otro tipo de contaminación, ¿verdad? Por ejemplo, el reemplazo de la batería, pero para el aire sí es de lo mejor que hay para contribuir a mejorar la calidad. Y hay una pregunta, ¿qué piensa de los filtros UVC para AC, aire acondicionado, supongo? Sí, se pueden utilizar muy bien. Bien, preguntan ya que hay estudios donde las muestras fecales han tenido carga viable significativa de COVID-19. Si hay estudios, será la pregunta. Fíjense que en ese sentido sí no tengo la información, y sí no podría darles una respuesta. He leído, ¿verdad?, algo relacionado en que en algunos pruebas que han hecho en otros países sí se ha demostrado que hay presencia de coronavirus, ¿verdad? Sí, En desechos fecales, inclusive en aguas residuales, ¿verdad? Han detectado también, ¿verdad? Presencia del coronavirus. Es lo más que yo les podría decir al respecto, pero, ¿verdad? Hay estudios que han demostrado que sí. Sí, hay una consulta que si es recomendable usar aire acondicionado o no y cuáles son las recomendaciones para el uso. Sí, fíjense que depende, diría, ¿verdad? Si el aire acondicionado es un buen equipo y tiene los filtros apropiados, preferentemente si son filtros EPA, sí se pueden utilizar, ¿verdad? De lo contrario, y si hay dudas con relación a que pueda haber algún contagiado sintomático, por ejemplo, lo recomendable es no utilizarlo, pero reconozco que hay actividades que definitivamente se tienen que llevar a cabo en un ambiente de temperatura controlada y ahí pues hay que utilizar un aire acondicionado, lo que sí que pues sí se va a tener que hacer la inversión en tener filtros EPA para estar seguros, ¿verdad?, de que se esté respirando una buena calidad del aire, aparte de la posibilidad del uso de la mascarilla de las personas que estén en ese ambiente, pues también.
Sí, hay una pregunta acá que es en relación con el tiempo que dura el COVID-19 en el aire. Ok, fíjense que no, todavía no hay estudios tan concluyentes al respecto, ¿verdad? Yo lo que he encontrado más que nada relaciona la presencia del virus, ¿verdad? Que eso es lo que hay, ¿verdad? El virus, el SARS-CoV-2, adherido al material particulado en suspensión y, digamos, lo que he encontrado dice que puede ser horas, ¿verdad? Es lo que he visto. Hay una situación ahí importante, ¿verdad? Hay algunos estudios hechos en China que demostraron que hay personas que se contagiaron con este virus y que les dio COVID-19 y que no estuvieron expuestas a nada, a ningún factor, no estuvieron en contacto con personas contagiadas, no habían salido de su apartamento y al final resultó que tenían unos vecinos que sí estaban contagiados y aparentemente, eh, pues por el aire, ¿verdad? Que como que pareciera ser que estos vecinos no sabían del contagio y pues salían de su apartamento y hablaban y se gritaban y etcétera. Y como que a través del aire pudo haber viajado, ¿verdad? En forma de gotículas y haber contagiado a estos otros vecinos, ¿verdad? Pero eso es una situación muy particular que se le dio un estudio en China, pero no he visto otro tipo de estudios al respecto. Pero en general la información indica que son horas, ¿verdad? Lo que podría durar el virus en gotículas, por ejemplo, de material suspendido. Sí, la licenciada Carolina Guzmán me acaba de enviar un mensaje indicándome que son 3 horas, lo que se ha calculado en promedio que dura en el aire el virus. Hay otra pregunta acá que se relaciona con la calidad del aire en interiores. Considerando que el uso de leña para cocinar o para calentar el ambiente en muchos hogares han considerado hacer estas mediciones. Y dice que la Universidad de Berkeley hizo algunos trabajos en Guatemala e incorporó pruebas espirométricas. ¿Han considerado realizar comparaciones de este tipo en los puntos que han monitoreado? Sí, conozco de esos estudios. Es más, nosotros contribuimos en algunos momentos, ¿verdad? Apoyamos a los investigadores que estaban haciendo esto con algunas situaciones ahí de sus metodologías. Y sí, ¿verdad? Ahí se evidenció que las personas que cocinan en el interior de su casa con leña, sí están altamente expuestas a los contaminantes del aire, principalmente al material particulado y al monóxido de carbono, ¿verdad? Eso era lo más peligroso. Y pues esto podía generar una prevalencia bastante alta en enfermedades respiratorias y de hecho, pues así es. Ahora, nosotros lo que sucede es que los lugares que muestreamos son aquí en la ciudad, ¿verdad? Y no son sitios en donde no hay, ¿verdad? Esa forma de cocinar. Y por el momento, pues no hemos considerado continuar con estos estudios, pero sí es algo importante, ¿verdad? Y que de repente podamos tomar en cuenta, ¿verdad? Y gracias a la licenciada Carolina por su aporte, ¿verdad? Usualmente la información dice que puede ser de 2 a 6 horas, entonces cabalmente, ¿verdad? 3 horas por ahí es el promedio esperado de lo que eh, el virus pueda permanecer en las gotículas suspendidas. Sí, aquí tenemos una pregunta relacionada con salud ocupacional. ¿Qué recomienda para los comedores de fábricas, hospitales, etcétera, y la ventilación o aire acondicionado? Sí, puede haber aire acondicionado, insisto, si tiene filtro cepa, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, en los comedores, fíjense que yo he tenido sospechas de que es una de las principales fuentes de contagio en donde hay actividades laborales de todo tipo. Eh, Porque fíjense que no mucho sirve que los empleados lleguen con sus mascarillas, que a la entrada les midan la temperatura, que les pongan alcohol en gel en las manos, entran a trabajar. Y a la hora del almuerzo, casi todos al mismo lugar, y por supuesto, para comer, se quitan la mascarilla
Y los guatemaltecos nos gusta platicar. Y algunos somos gritones, o son gritones, ¿verdad? Entonces, no se deja a veces el espacio físico recomendado, se come, se platica, sin mascarilla, y entonces eso se vuelve un foco de contagio, ¿verdad? Es algo que yo he estado pensando, ¿verdad? Que he visto noticias y que no sé qué empresa, que no sé qué lugar, en no sé qué actividad, que se contagiaron no sé cuántas personas, que se supone que habían tomado todas las medidas, ¿verdad? Pero sería de ver cómo estuvo su situación a la hora de comer. Entonces sí es importante que en las empresas distribuyan al personal para que no coma al mismo tiempo y las personas que van a comer estén a 1.5 o 2 metros de distancia entre cada una. De preferencia tratar de no platicar si no se tiene la mascarilla puesta. Es difícil, son situaciones a las que no estamos acostumbrados, pero que si queremos evitar de cualquier manera que no se nos contagie este virus, pues sí vamos a tener que aprender ahora a vivir estas situaciones. Es parte de lo que se llama la nueva normalidad y en lo que pues podamos tener una vacuna, por ejemplo, ¿verdad? Para ya de una manera más segura estar protegidos. Pero mientras no tengamos esa vacuna, este tipo de medidas pues vamos a tener que aprender como chapines a tomarlas en serio, ¿verdad? Igual cuando nos saludamos, tenemos que evitar el contacto físico de cualquier manera. No, miren, la mascarilla no significa que no me va a pasar nada. Que estuviéramos utilizando una mascarilla N95 con no sé qué otro aditamiento que nos va a super asegurar la calidad del aire, quizá, ¿verdad? Pero no es lo que se recomienda para el uso de todas las personas, ¿verdad? Estas mascarillas son solo para el personal de salud. Los demás debemos usar mascarillas apropiadas a nuestra actividad que nos van a proteger, pero no totalmente. Entonces, tenemos que aplicar el distanciamiento y vamos a tener que aprender a saludarnos de lejitos, aprender a no darnos la mano, no abrazarnos, no palmaditas, nada de eso. O sea, realmente eso es a lo que se refiere el distanciamiento que tenemos que tener. Y no platicar con otras personas, si no son de nuestro núcleo familiar con quienes vivimos, ¿verdad? Sin la mascarilla, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. Bien, en aras del tiempo vamos a hacer tres últimas preguntas y las demás vamos a tomar nota para responderlas por otra vía. La siguiente es, ¿hay probabilidad de que el virus se adhiera a partículas suspendidas y éstas llegara a ser respiradas? Y de ser cierto, a una mejor calidad de aire se reduciría la probabilidad de contagio por respiración de partículas. Afirmativo todo lo que dijo. Exactamente, ¿verdad? Sí, el virus se adhiere al material particulado en suspensión y el material particulado de suspensión en su fracción PM2.5 lo respiramos y puede ser entonces una vía de contagio. Gracias. Y otra pregunta, ¿es recomendable usar mascarilla en el carro con los vidrios cerrados? Buena pregunta. Vean, nosotros tenemos la idea de que al cerrar los vidrios estamos en una situación hermética y que ya no, el aire ahí no pasa. Pero fíjense que eso no es cierto. Si eso fuera así, nos asfixiaríamos. Aunque no tengamos prendido ninguna forma de ventilación y estén los vidrios cerrados, el aire entra. Nosotros los respiramos, ¿verdad? Entonces, sí es recomendable el uso de la mascarilla. Yo sé que es incómodo, suena ilógico, voy solo en el carro, tengo los vidrios cerrados, no hay personas pasando a la par mía ahí, pero con lo que acabamos de platicar hoy, recordémonos, van a calle, alguien que esté contagiado, yo he visto en la calle gente sin mascarilla o con la mascarilla de
de agarrador de barbilla, ¿va? De agarrador de papada, digo yo, porque no, se tienen tapada la garganta, es lo que tienen tapado, ¿va? Y la boca y la nariz destapada. Y la mala suerte que estamos entre el tráfico, a vuelta de rueda, pasa la persona en la banqueta, estornuda, y de alguna manera ese aire puede entrar a nuestro vehículo y lo respiramos, ¿verdad? Entonces sí, la verdad, aunque suene exagerado, ante un tiempo de crisis, las medidas no son exageradas, sino son necesarias. Ya, si nos cuidamos de esta manera, ya próximamente vamos a tener una posibilidad de ir disminuyendo este tipo de medidas, ¿verdad? Ya que, como dicen los epidemiólogos y los infectólogos, ya cuando la carga viral se disminuye aquí en Guatemala, probablemente ya podemos evitar eso de usar la mascarilla entre los vehículos. Pero por el momento esas condiciones todavía no están dadas. Entonces, sí les recuerdo y hago aquí el consejo a toda la población de que una vez salimos de nuestra casa, estamos expuestos. Un pie fuera de nuestra puerta de la casa, estamos expuestos. Entonces nos tenemos que proteger, no nos tenemos que hacer los valientes. Bueno, vamos a hacer la última pregunta y esta está relacionada con dudas que quizá existen en la mayor parte de la población. Dice, ¿el COVID que está en el suelo, cuando sube el vapor, sube también o se queda abajo? Sí, o sea, miren, cualquier acción que levante partículas, como por ejemplo barrer, va a generar entonces esta nube de partículas, y si ahí había presencia de virus que todavía esté activo, ¿verdad? Porque también en la superficie depende cuál, no va a estar tanto tiempo, y lo respiramos y nos puede afectar. Entonces, por eso ahorita sí se aconseja a todo nivel que no se barra, ni se realizan actividades de limpieza donde se levante la polvazón y eso, ¿verdad? Eso hay que evitarlo, acomodar el lugar siempre que se pueda, por supuesto. Pero sí, ¿verdad? Si en el suelo hay virus y se levanta vapor y lo respiramos, sí, es factible que lo respiremos. Ahora habría que ver ese vapor, de dónde se origina y qué temperatura tiene también, pues, ¿verdad? Eso también es de considerarlo. Gracias. Vamos a dar por finalizada la charla hoy, por el tiempo que creo que nos excedimos un poquito, pero ha sido bastante interesante. Creo que se respondieron preguntas que son bastante informativas para la población en general. Agradecemos al licenciado Oliva por la interesante charla, por medio de la cual pues hemos recibido información valiosa para entender mejor lo que está ocurriendo con la calidad del aire en la situación que estamos viviendo en la actualidad, así como las medidas de prevención que podemos adoptar frente a la pandemia del COVID-19. También agradezco al público en nombre de la Comisión de Medio Ambiente por su participación y les recuerdo completar la encuesta que aparecerá al dejar la plataforma, a efecto que puedan emitirse las constancias de participación correspondientes. Bueno, concluimos de esta manera la actividad. Agradezco de nuevo en nombre de la Comisión de Ambiente al licenciado Pablo Oliva por su valiosa charla. Y entonces ha sido un gusto estar con ustedes en esta actividad, que esperamos que haya sido de su agrado y que hayan obtenido o hayan logrado resolverse algunas dudas que puedan haber tenido en relación con la situación que estamos viviendo. Agradezco entonces por último nuevamente al licenciado Oliva y les deseo a todos una feliz noche. Hasta luego. Bien, muchas gracias. Feliz noche para todos.